La carta de Primera de Juan, iniciando la temporada de advenimiento. Primera de Juan no es precisamente un relato de la historia de Navidad. No es precisamente el lugar donde vamos a encontrar la historia del pesebre y cómo el ángel se apareció a la Virgen María y todo lo que aconteció alrededor de este nacimiento. Sin embargo, Juan acostumbra iniciar sus escritos, este discípulo amado que caminó con Jesús, este amigo cercano, íntimo de Jesús, cada vez que comienza a escribir, tiene una prisa por ayudarnos a ver a Jesús. Tiene una prisa por ayudarnos a enfocar nuestro lente espiritual y ver a Cristo Jesús no solamente como una figura histórica en la humanidad, no solamente como un buen maestro que irrumpió en la humanidad para traer un buen estilo de vida el cual podemos seguir, sino que Juan, desde que comienza su evangelio y desde que comienza esta primera carta en la que estamos esta mañana en el capítulo 1, tiene una urgencia por hacernos entender que Cristo Jesús realmente es Dios y que Cristo Jesús realmente caminó entre nosotros, realmente es Dios hecho hombre. Y realmente yo amo los inicios de cada cosa que Juan escribió en la Biblia. Amo de veras estas ansias que tiene por hacernos conectar con Jesús y enfocar nuestro lente a ver y admirar a Jesús, no como solo un hombre, sino como Dios hecho hombre. Y es sumamente importante y sumamente central que esta temporada de Navidad volvamos a recuperar nuestro asombro de que Dios, en su gloria y majestad y eternidad, decidió poner todo esto contenido en un bebé que nació en un humilde pesebre en Belén. Y vamos a leer estos primeros 4 versos del capítulo 1 de Primera de Juan. ¿Listos? Vamos para allá. Dice así: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Y ahí está, es la manera en la que Juan abre esta primera carta que escribe, que se encuentra en el texto bíblico ya muy cerca del final de la manera en la que los libros en la escritura están acomodados. Y lo primero que Juan comienza diciendo es: aquello que nosotros vimos, oímos, tocamos y contemplamos, eso les anunciamos. Aquello que ha sido desde el principio. Y es la misma manera en la que Juan comienza escribiendo su evangelio. Dice: en el principio, en el principio. Porque este Jesús que están contemplando en esta temporada no es simplemente un hombre que nació e irrumpió en la historia, sino que este hombre que están viendo aquí es desde el principio, es eterno. Este hombre no es otro ser humano, él es Dios. Y lo describe, Juan es quien nombra a Jesús como el verbo. El verbo. Lo vemos desde cuando escribe el evangelio. Desde que escribe el evangelio dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y nuevamente Juan vuelve a utilizar esta forma de nombrar a Cristo diciendo: Jesús es el verbo que es vida. Jesús es el verbo que es vida. Y precisamente es tan relevante esta palabra verbo.
o la palabra logos, que en el contexto en el que Juan está predicando, está dirigiéndose a una cultura y a una audiencia predominantemente griega o influenciada por el pensamiento griego. Incluso recordamos en la serie de Hechos como Pablo camina por Atenas y predica en este lugar que es el centro del pensamiento humano de su época. Así que Juan está utilizando precisamente la manera de pensar del hombre y la forma de entender la divinidad con esta idea del logos, que precisamente es la forma en la que la filosofía griega entendía este concepto etéreo de Dios. ¿Estamos juntos? Es decir, que logos en la filosofía griega es esto: la razón divina implícita en el cosmos, que está ordenándolo, dándole forma y significado. Es decir, es esto, este ser o esta existencia, logos, que existe en el cosmos de alguna forma y que le da orden, perfección, forma y significado a la existencia de todo lo que vemos y contemplamos. Y Juan está diciendo: esto no es un concepto etéreo, no es aquello que ustedes griegos y ustedes humanidad entienden como una fuerza cósmica que se encuentra ordenando y creando y formando y dándole sentido a todo lo que existe. No es un concepto etéreo, es una persona y se llama Jesús. Jesús es logos. Jesús es el verbo. Jesús es la palabra, y el verbo ha existido desde el principio de los tiempos. Él es Dios. Y es precisamente lo que Juan está trayendo. Está trayendo un caso legal a la corte. Está utilizando un lenguaje jurídico y legal de su tiempo, diciendo: estoy compareciendo ante todos ustedes, diciéndoles que yo lo vi, diciéndoles que yo lo escuché, diciéndoles que yo lo toqué. Y en Juan 1:14 dice: vimos su gloria, y él estaba lleno, saturado de dos cosas. Jesús estaba lleno de gracia y estaba lleno de verdad. Cuando tú veías su rostro, Juan dice, cuando yo veía su rostro, yo podía ver la gracia de Dios y podía ver la verdad de Dios. Y Juan está compareciendo y está diciendo: no, Jesús es el verbo de vida. Jesús es el verbo que es vida. Quiere decir, Jesús no tiene vida. Jesús no es un maestro que nos enseña vida. Jesús es vida. Esa es la gran diferencia con cualquier otra persona, cualquier otro fundador de cualquier otra religión. Te apunta hacia encontrar y buscar a Dios. La religión es todo el esfuerzo que el hombre hace y ha hecho desde el inicio de la humanidad para acercarse a Dios. Pero el misterio del evangelio es que en Cristo Dios se ha acercado a nosotros. Jesús es el verbo que tiene, que es vida. Y esto cambia el juego a nuestro favor, porque Él es logos. Él es este poder divino implícito que está ordenando y dando forma y significado a toda la existencia de la humanidad. La vida eterna, entonces, familia, escucha esto, no es un lugar hacia el que nos dirigimos. Hemos tenido este concepto incorrecto. La vida eterna no es un lugar hacia el que nos dirigimos, es una persona a la que conocemos. Juan 17, verso 3 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús a quien has enviado. Es decir, la vida eterna no es el paso después de la muerte. La vida eterna es una vida conociendo a Cristo Jesús. Y el cielo no es un lugar, es una presencia. El cielo precisamente será donde contemplaremos y habitaremos, admirando y contemplando y deleitándonos en la persona de Cristo Jesús. Así que aprende a amar a Jesús, porque el cielo es Jesús. El cristianismo es Cristo. Y es contemplar a Cristo, y es deleitarte en la persona de Cristo.
El cristianismo como una mera religión está vacío, porque el cristianismo se trata de una persona, se trata de Cristo. Estamos juntos. Y por eso Juan está diciendo, dice así: anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre. Dice estaba, porque ahora esa vida eterna que estaba con el Padre, que no tenías acceso a ella, de pronto se ha manifestado. Y esta es una palabra central en el entendimiento de lo que el Evangelio ha hecho en nuestros corazones, familia. Porque esa vida eterna, dice Juan, se ha manifestado. Y esa es la belleza de advenimiento. Y perdón, pero me emociona esta temporada tanto. Espero que te emocione a ti también. Advenimiento, familia, es precisamente, vuelvo a utilizar esta palabra, contemplación. Es la capacidad de desacelerar mi vida para contemplar la historia redentora de Dios. Es contemplación. Y deseo de todo corazón que en tu vida, en tu alma, en medio del caos de la vida diaria, en medio del caos de el Buen Fin y el Black Friday y todo lo que hay alrededor, las ventas nocturnas de Liverpool y todo lo que hay alrededor de esta temporada, puedas hacer a un lado el ruido del mundo y de la vida para contemplar el humilde pesebre de Belén en el que la esperanza nació. Porque el mensaje de Navidad es, escucha esto, el mensaje de Navidad es en el corazón y en el centro del mensaje, hospitalidad. El mensaje de Navidad es que Dios dejó su hogar junto al Padre para traer su hogar a la tierra. Es decir, el cielo invadiendo la tierra. Y no se quedó ahí, es decir, Jesús es Emmanuel, pero fue mucho más allá y vino no solo a hacer su hogar, dejó su hogar junto al Padre para establecer su hogar en la tierra. Y no se quedó ahí, sino que ahora estableció su hogar en nuestros corazones. Él vino a hacer su hogar entre nosotros. Y Juan está testificando y dijo: hey, yo lo vi. Yo caminé con él. Yo me senté junto a él. Cenamos alrededor de una fogata, pescado zarandeado en innumerables ocasiones. Me recargué en su pecho. Escuché el latir de su corazón. Lo vi sudar, lo vi llorar, lo vi reírse. Él era hombre, pero era eternamente Dios. Él era el Verbo. Él era aquel que coordina y ordena todo lo que existe, pero a la vez era hombre. Pero ese hombre es Dios. Y Juan está preocupado por nosotros, insistiéndonos: hey, esta temporada necesitas ver a Jesús. Esta temporada necesitas recordar y darte cuenta que la Navidad, escucha esto, si la Navidad solo fuera una bonita tradición que celebramos alrededor de una bonita leyenda, estamos absolutamente solos y absolutamente perdidos y absolutamente vacíos. Por eso es tan importante el testimonio de Juan diciendo: hey, Jesús no es una bonita historia, no fue solo un buen maestro, Jesús es Dios tocando el mundo. Porque si la Navidad es verdad, como dice Juan, entonces podemos acceder a ser salvos por gracia. Y esa es la belleza de la eternidad con Cristo, que Cristo tocó la temporalidad del hombre, no para traer una nueva religión ni una nueva manera de vivir moralmente correcta. Jesús vino a salvar a aquellas personas pequeñas y vulnerables y débiles que sabían que estaban enfermos y que necesitaban a un médico, que necesitaban a un salvador. Y por eso decimos que la esperanza nació. Literalmente no es un concepto o un título poético para una temporada
temporada navideña. No, es literal, la esperanza nació. Es decir, es un hecho histórico que la esperanza nació. Y eso lo cambia todo. Y es interesante cómo el mundo ha adoptado una celebración que realmente no comprende. Yo recuerdo cuando yo era niño, todo el mundo decía Feliz Navidad. ¿Se acuerdan? Y de pronto, felices fiestas, ¿no? Y de pronto, pues, felicidades nada más. Porque el mundo no entiende aquello que está celebrando. Y déjame decirlo de esta manera, familia, una Navidad sin Jesús en el centro puede ser tan pagana como Halloween. ¿Estás conmigo? Es decir, a veces como creyentes tenemos estos estereotipos, decir, Halloween, guácala, Navidad, qué bonita. Pero en Navidad simplemente cambiamos y adoramos al Dios del consumismo. No es así. Un poco más, una venta nocturna más, una sala nueva. Oye, hace 2 años compraste una, no importa, el Buen Fin tiene todo lo que necesito. Es decir, cada vez estamos siendo absorbidos, ¿cierto? Y tenemos como comunidad, como creyentes, darnos cuenta que Navidad es muchísimo más grande, muchísimo más glorioso que aprovechar una buena promoción de fin de año. Estamos juntos. Ahora no digo que no compres, aprovecha si necesitas. Pero no te olvides que el centro de todo es nuestra adoración y nuestra atención a la gloria de lo que sucedió hace más de 2000 años en el pesebre de Belén. Por esta razón, dice Juan, por esta razón, por la importancia que tiene, dice Juan, por esta razón anunciamos al verbo que es, no tiene, es vida. Para hacerles a todos saber que la vida eterna que estaba en el Padre se nos ha manifestado. Dios se ha encarnado. Y esa, amados, es la verdadera gran noticia de Navidad, que Dios se ha encarnado. Por eso en Mateo 1:22 dice esto: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y lo dijo Omar esta mañana, dijo: llamarán su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y es la belleza. Perdón, y yo insisto con la chamarra. Es que se decoloró mi camisa, tiene así como una mancha rosa acá. Entonces nomás la escondo con la chamarra, perdón. No sé por qué estoy diciendo esto. Entonces, fíjate lo que está pasando aquí. Una virgen concibiendo a un bebé posado en un pesebre. Cuando el mundo esperaba espectáculo, Dios les da una virgen, un pesebre y un bebé. Cuando el mundo estaba esperando una entrada del Salvador, y mientras yo meditaba esto, yo dije: Señor, si yo fuera tú y enviara a mi hijo, hubiera hecho una aparición. ¿Alguien vio la película de Aladín? Y cuando el genio prepara esta entrada para Ali Ababua, ¿alguien? Es mi amo Aladín. Y todo lo que empieza a pasar y aparecer, camellos, ¿se acuerdan de esto? Yo hubiera hecho algo así para que llegara Jesús. Pero cuando el mundo está esperando espectáculo, visibilidad, luces y plataforma, Dios elige un rincón oscuro del mundo, una ciudad insignificante, un pesebre sucio y una virgen colocando un bebé en trapos a dormir. Porque el mensaje de Navidad, familia, pareciera tan ordinario y sencillo que al mundo le resulta ofensivo. ¿Cómo puede ser que la esperanza, que mi salvación se vea como eso? Nos gusta el nacimiento de Jesús para pastorelas infantiles, pero no como método y camino y plan de redención. Y sin embargo Dios dice: no, la esperanza se ha manifestado. Y déjame decirlo así: Cristo Jesús vino con debilidad, vino en pequeñez,
para salvar no a los orgullosos, sino a aquellos que admiten que también son débiles y pequeños y necesitan un Salvador. Por eso decimos, como este devocional de advenimiento dice, Dios es el Dios grande de la gente pequeña. Dios es el Dios grande de la gente pequeña. Por eso hacemos eco a esta extraordinaria mujer, la Virgen María, cuando dijo, y fue documentado por Lucas, mi historiador favorito, y dice: entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones a mí, a esta pequeña sierva de Dios. Los ojos del Altísimo se han posado sobre mí. Y de la misma manera, familia, las buenas noticias de Navidad es que los ojos del Altísimo también se han posado sobre ti. Y ahora Dios es el Dios que te ve. Es el Dios al cual tú no tienes que esforzarte por alcanzar, porque Dios hizo todo por alcanzarte primero a ti. Esa es la tensión del mensaje de la gracia de Dios. Esa es la belleza del evangelio que predicamos, que Navidad significa. Familia, escucha esto. Navidad significa que Dios se ha acercado a nosotros. Navidad es que Dios no quiere ser un concepto abstracto y etéreo para ti, como lo era para el mundo antiguo y como lo sigue siendo para el mundo actual. Dios no quiere ser un concepto abstracto para ti, ni algo parecido a un tío lejano que sabes que tienes y vive del otro lado. ¿Sabes? Ese tío que de pronto llega con su pick-up llena de regalos. No sé, así me lo imagino. O sea, muchas veces vemos a Dios como este concepto abstracto y lejano y que lo tenemos allá. Pero la belleza de Navidad es que Dios quiere y desea relacionarse contigo a un nivel mucho más profundo, mucho más cercano, mucho más personal, mucho más íntimo, mucho más significativo. Por eso la belleza de Navidad es que Dios cambió el monte Sinaí por el pesebre de Belén. En Éxodo 33, verso 20, cuando Moisés le dice: te ruego que me muestres tu gloria. ¿Recuerdan este momento tan bello? Moisés está pidiéndole: Dios, muéstrame tu gloria. Y Dios le dice: no podrás ver directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Y sin embargo, cuando sus discípulos le dicen: Señor, queremos ver al Padre, en Juan 14, 8, Jesús le dice a Felipe: hey Felipe, los que me han visto a mí han visto al Padre. Porque ver a Jesús es ver cara a cara a Dios. Jesús, escucha esto, es el Dios infinito encarnado en alguien que tú y yo podemos conocer y experimentar personalmente. Jesús vino para que los conceptos y los atributos de Dios se vuelvan palpables y personales para ti. Jesús es como cuando quieres ver el sol. ¿Alguien alguna vez ha tratado de ver el sol en toda su gloria y esplendor? ¿Alguna vez has tratado? ¿Cuántos lo han logrado ver por más de 10 segundos? ¿Has intentado voltear a ver al sol? Ves su belleza y su radiante esplendor y sientes el sol, ¿verdad? ¿Alguna vez has tratado de ver un eclipse solar? Ojalá no, porque seguramente no has de ver muy bien. Pero existen estos lentes especiales con los que, si yo me los pongo, de pronto puedo voltear y contemplar una belleza que jamás podría contemplar con mis propios ojos. ¿Estás conmigo? La belleza de Dios es que en su ternura y deseo de acercarse al hombre sabía que su gloria era imposible de contemplar, y los conceptos majestuosos de Yahweh eran imposibles de entender en el corazón humano. Y entonces nos trajo a Jesús, para que cuando tú veas a Jesús, tú ves la humildad de Dios, ves el esplendor de Dios,
ves la sabiduría de Dios, ves la autoridad de Dios y ves la compasión de Dios. De tal manera que entonces puedes identificarte y verte y puedes imitar a Dios si escoges seguir a Jesús. Esa es la belleza. Esa es la belleza. Que en Jesús vemos la perfección de Dios con lentes que me permiten relacionarme con Él. ¿Estamos juntos, familia? Dios es, déjame decirlo de esta forma, la gloria y majestad del monte Sinaí, pero la cercanía y sencillez del pesebre de Belén. Es la belleza de nuestro Dios. Y déjame decirlo de esta forma también. Cantamos que Dios es grande. Nos maravillamos de la grandeza de Dios. Pero debe de producir tanta gloria y tanto asombro y tanta adoración la grandeza de Dios como la pequeñez de Dios. Asombrarnos por lo pequeño que decidió hacerse. Santi me decía, Santi a veces me predica en la noche, y Santi me decía: papi, lo que más me gusta de Dios es que Dios está tan grande, pero se hizo tan chiquito que cabe aquí en mi corazón. Oh, yo dije: wow, preach it, boy. Wow, se me hizo tan precioso, porque es cierto. Yahweh, Dios, de pronto escogió la pequeñez, la sencillez, la vulnerabilidad, para que tú te puedas aproximar con confianza, porque nadie nunca le ha tenido miedo a un bebé, ¿no es cierto? O alguna vez ves un bebé y ¡oh, Dios! Un bebé. Bueno, a menos que esté llorando y sus papás no sepan qué hacer con él, pero nadie nunca le ha tenido miedo a un bebé. Y Dios se presenta al mundo como el Salvador y el deseado de las naciones, como un bebé posado en un pesebre. Y es la belleza de esto, que Dios se ha acercado y nos ha invitado a tener comunión con Él. Juan dice, verso 3 dice: les anunciamos que lo que hemos visto y oído, para que ustedes también tengan comunión con nosotros y juntos tengamos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, porque Navidad significa comunión con Dios. Y esta palabra que usa Juan aquí es esta palabra que nos ha venido persiguiendo desde octubre, que se llama koinonía. La idea de la devoción a Dios y devoción unos a otros. Y Juan vuelve a conectar esta idea de koinonía, que precisamente quiere decir una comunión profunda e íntima, que tiene un sentido bidireccional. Mi devoción, mi intimidad, mi cercanía con Dios, y mi devoción, mi intimidad y mi cercanía con la familia de Dios. Y Juan dice: la belleza de esto es que Dios se acercó para que podamos tener comunión, ustedes puedan tener comunión con nosotros y juntos podamos tener comunión con Dios y con su Hijo Jesús. La belleza de la cruz es que Dios consumó lo que inició en el pesebre y lo que inició desde el principio de los tiempos. Y hoy podemos precisamente acceder a esta comunión con el Padre, porque Navidad es la invitación de Dios a que puedas venir más cerca, a que puedas venir más cerca, a que puedas acercarte con confianza, no como un extranjero, no como un extraño, no como un invitado que no es de la familia, no, como un hijo que se quita los tenis y se sienta a la mesa por el derecho que ha adquirido en la cruz de Calvario a través de la sangre, el sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Solo te quiero recordar lo que Pablo predicó en Atenas, en Hechos 17. Este verso me encanta. Cada final de año recuerdo este verso, porque dice: esto lo hizo Dios. ¿Qué? Toda esta historia de salvación, para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno
de nosotros. Así que déjame decirte esto: Dios está cerca de ti. Dios está deseando encontrarte esta Navidad. ¿Por qué no nos ponemos de pie? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y quiero invitarte a que celebremos la cena del Señor el día de hoy. Creo que es una oportunidad excelente para recordar a Jesús, y sé que estamos viendo el pesebre, pero no podemos ignorar que todo el propósito del nacimiento era el sacrificio y la resurrección y la consumación de todas las cosas.